periodistas. Los periodistas. Aida Manso Maldonado, muy buenos días. Te saludo en este jueves, el 1 de abril, la Así primera es, semana de abril, empezando el 4 de mes. abril. No sé ni qué se celebran, qué es hoy. Luego No, me yo pongo tampoco, a tampoco revisar en revisé. los calendarios de los días de lo que se celebra y de repente se me olvida qué leí. Ya no tengo retención. San Ay, Isidoro, sobre todo obispo de tú, mira, Mira, hoy es San Isidoro, obispo de si Sevilla. algo tienes es muy buena memoria. Que es lo que yo pensaba, pero creo que no. Bueno, pues, ¿qué me cuentas? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va todo? Ay, pues terrible, terrible las cosas que he estado revisando, ¿no? Este, en esta Semana Santa, pues tuvimos una muy lamentable noticia, ¿no? Del fallecimiento de una menor de 8 años de edad, El que fue asesinato. encontrada tirada en una bolsa, asesinada, es decir, pero, pero terrible la noticia, ¿no? Y de hecho, pues no paraba con este asombro que me generó, es decir, ¿cómo es posible? Hay una escena en la que se muestra a la niña llegando a la casa, cómo iba corriendo feliz, como todos los niños, ¿no? Cuando van a visitar Pues, a a un jugar a la amiguito, un alberquita, amiguito, claro. feliz, alegre, y de repente pues ya no regresó, ¿no? Después, ante este hecho que muy doloroso, pues vemos otra situación que también me perturbó mucho, que fue el linchamiento que se generó precisamente por esta situación. Es, que en ese momento pues no se consumó, pero porque la persona falleció posteriormente, ¿no? Pero bueno, el asunto es que fue muy lamentable también, ¿no? Y esto me llevó a revisar, porque Sí, sí cuando se consumó con la mamá, con la mamá de la amiguita, sí se consumó el linchamiento. pero falleció posterior, es decir, la Sí, bueno, rescataron. pero falleció en Sí, consecuencia de los golpes que sí. le Ah, no, propinaron. claro. Digo, en ese momento no fallece, sale muy herida, la rescatan y fallece de tantos golpes que recibió. Por eso se maneja como linchamiento, ¿no? Precisamente no como intento de, sino como linchamiento. El asunto es que cuando se presentan estas situaciones, pues normalmente te piden una opinión. Y la opinión que damos, pues está en función de lo que sabemos por la carrera, por el trabajo en el que nos dedicamos, ¿no? Pero quise investigar un poco más y me di a la tarea de estar viendo si había alguna investigación seria que hablara sobre lo que son los linchamientos. Y esto me llevó a Viene del encontrar, Lynch, de la ley Lynch en Estados Unidos, ¿no? bueno, yo me fui aquí a México y me encontré una investigación muy interesante de dos doctores de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, que son los doctores Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila. Ellos presentaron su investigación en una revista de ciencias sociales del área de humanidades de la Unidad Azcapotzalco. Esto lo presentaron el año pasado, por eso me gustó por lo reciente, Sí. ¿no? Yo lo que sé, y lo leí hace Sí, muchos años cuando yo trabajaba policía, hubo un juez en los Estados Unidos, en Virginia, que se llamaba Charles Lynch, allá en el siglo XVIII. sí, Este señor Lynch mandó ejecutar a una banda de Tories, de los conservadores, sin un ya, juicio. Y entonces se le conoció a esto como la Lynch Law, la ley Lynch. Y de sí, ahí viene el término ya en español de linchar, cuando se ejecuta a alguien sin un juicio. así es. Charles Sí, Lynch. muy buena referencia la que nos das, ¿no? Esto aporta. Charles. Es Este, Wikipedia. ya, ya llegó Víctor. Wikipedia. Hola, Víctor. Bueno, este trabajo que quiero comentarles data desde 2016 a 2022, Sí. lo cual muestra pues, que es un trabajo interesante y reciente, porque se hizo con una buena población para dar con estos datos. Lo primero que ellos nos plantean es que en ese periodo,
se cometieron 1.600 linchamientos. Estamos hablando de 6 años, lo cual llama la atención porque no es cualquier cifra, ¿no? Estamos hablando de una situación pues complicada, ¿no? Que está generando mucho problema. Pero además nos dan una referencia que hay estados en los que se da más y uno de ellos, el que está en primer lugar, es Puebla. Está Puebla, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca. Estos cuatro estados que acabo de mencionar corresponden al 74% de los casos que sean de estos 1.600. Entonces, imagínense la cifra tan elevada, ¿no? Bien, ellos lo que plantean es que dice que primero hay que definirlo como una acción colectiva, porque no es de una persona. Cuando es un linchamiento, hay que entenderlo que es una cuestión que se da colectiva, o sea, es un tumulto, ¿no? Es una cuestión tumultuaria. ¿Cuál es la característica? Dice de carácter violento y con la finalidad de acabar con la persona. O sea, tiene que haber que es un final fatal el que se está esperando, ¿no? Pero ¿qué los lleva a esto? Dicen ellos, es un alto grado de indignación moral, irritación compartida en respuesta punitiva no legal, lo que tú acabas de comentar, sin juicio. No hay un proceso judicial a esta conducta, sino que ellos atentan contra la vida, la integridad, dignidad o patrimonio de algún miembro del grupo y que expresan la crisis de autoridad o pérdida de confianza en los aparatos de procuración y administración. ¿Cuántas veces aquí hemos hablado de cómo hay una situación de que la gente se siente indefensa, que no hay posibilidad de acudir al sistema legal para que te proteja? Entonces, ante esto, pues, ¿qué sucede? Que la gente toma las medidas por su propia cuenta, ¿no? Tenemos también otro dato interesante. De estos 1.600 casos, son 1.423 ya en la modalidad de linchamiento, es decir, con una cuestión fatal, se acabó. Y de estos, y 196 son en grado de tentativa, lo cual ya da un total exacto de 1.619 casos. Esto, no sé ustedes cómo lo vean, pero a mí me parece que son situaciones que llaman la atención y que hay que atender, ¿no? Porque estos actos son frutos de la rabia acumulada que tiene ya la población ante una situación que no se sienten protegidos por un Estado de derecho, definitivamente, y por eso se actúa, ¿no? Entonces, si la ciudadanía se encuentra insegura y no tiene esperanzas de beneficiarse con los mecanismos de la justicia, que debe ser el garante del orden social, entonces el descontento individual ya se vuelve colectivo por todo este grupo que se siente afectado. Porque lo hemos dicho muchas veces, un homicidio, un asesinato, cualquier tipo de delito que pasa no afecta únicamente primero a la víctima directa, no solamente queda ahí, sino a las víctimas secundarias, que son familias, compañeros, gente cercana, pero también hay muchas víctimas. Yo lo dije al inicio, a mí me afectó mucho esta nota. ¿Cómo es posible? Porque pues uno tiene nietos, los ves de esas edades, y dices, ¿cómo es posible que de repente se acabe la vida de un niño, de una niña? Es decir, es inaudito, ¿no? Entonces yo no conocía ni nada, sin embargo, me afectó y yo supongo que a ustedes igual les debe haber pasado cuando se enteraron de la nota, ¿no? Entonces es interesante plantear esto porque hay que insistir en que tiene que haber un Estado de Derecho que de veras funcione, que tengas la seguridad como ciudadano de que te van a apoyar, que si tú tienes cualquier situación vas a encontrar respuesta. Por eso hemos insistido tanto aquí en el programa en mejorar la procuración e impartición de justicia con elementos adecuados, que sepan, que tengan un perfil que corresponda a esto. Creo que la semana anterior en este programa
hace 2 semanas, hablamos de desperdicio que había de especialistas, como eran los criminólogos, pero Claro, así, claro, fue un entonces, tema, sí, efectivamente. y es un perfil adecuado para tratar todos estos asuntos, pero además para buscar cuestiones de prevención. Y este es un área que de veras es primordial, porque no es nada más atender, porque parecería que la justicia es reactiva. ¿A qué me refiero? Va después del crimen. Y cuando se va detrás de algo, pues siempre vas atrasado, obviamente, ¿no? Siempre vas en desventaja. Por eso lo importante es la prevención y cuando ya sucedió, una buena atención. Entonces, quise tocar este tema porque creo que hay que ser reiterativos, hay que insistir en que es importante que esto ya se cambie los perfiles que están trabajando en todo lo que es procuración e impartición de justicia, ¿no? Ese es mi comentario. Yo encuentro ahí un tema que quizá no lo leíste o no te interesó. Bueno, saludo primero al joven Víctor Gómez, que viene hoy emplayerado, viene de playera, lo cual habla de que Hace calor. o está de vacaciones o hace Ajá, mucho calor y no aguanta ya la, Pues las dos cosas. las dos, la vestimenta formal. de los médicos normales, ¿verdad? Sí, Yo leí un poco y me puse son temas los de policía que siempre me dan mucha curiosidad. sí, Eh, por mi debut en el medio periodístico se dio en el ramo policíaco. Entonces se te queda siempre el prurito de investigar por qué pasaron las cosas, sobre todo cuando son hechos sangrientos, escandalosos como este. Y a mí también me asombró y me preocupó, y como tú dices, piensas en tus nietos, piensas en los niños. Es que este tema sacó en evidencia que hay 20,000 asesinatos de niños en los últimos 15 años o algo así. O sea, no es un asunto nada más de Tasco. Nos ujú, dimos cuenta por Tasco ahorita, en este momento, pero es un asunto que ya viene de hace mucho tiempo. Y luego los detalles de el homicidio, el engaño. O sea, hay ujú, premeditación, hay alevosía y hay ventaja. Es una claro, La niña va de buena fe a la casa de su amiguita a jugar en una alberca de plástico ujú, porque hace mucho calor. La mamá que conocía a la señora, la mamá de la otra niña, le da la confianza de que vaya, ¿no? O sea, hay un aprovechamiento ahí de la confianza del otro. Hay claro, premeditación, hay alevosía, hay ventaja, hay todo. violación a la niña, violación y asfixia. De eso muere. Y hay encubrimiento y complicidad del señor que manejaba el taxi, no sé si es el hermano, el Ujú, esposo, el pariente, lo que sea, de la señora que fue linchada. Y luego, ¿por qué la linchan? Cuando la mamá de la niña se da cuenta que no llega a su casa, que va por ella, que les dice, no, pues no, nunca llegó. Entonces la mamá dice, no, ¿cómo? Entonces la mamá ujú, inmediatamente se va a presentar una denuncia. Primer paso, fíjate en este detalle. Se sí, va a presentar una denuncia en Tasco y no hay quien le reciba la denuncia. Fíjate en ese detalle. Todo lo que se pudo haber evitado. claro. Segundo, la señora se va a Iguala, porque no le hacen caso en Tasco para que lancen la alerta, ¿cómo se llama la alerta esta cuando hay niños desaparecidos? La alerta Amber. Amber. Los vecinos, los parientes de la mamá afectada empiezan a investigar por su cuenta, ya sabes, el chisme del vecindario, así coloquialmente dicho, el negocio que está enfrente, el negocio que está junto, quién vio a la niña. Entonces un señor dice, bueno, yo tengo cámaras para vigilar mis negocios. Checan las cámaras y ven a la niña en su trajecito de baño, así llegó, a la casa de la amiguita, entró. Entonces se comprueba que la niña sí entró.
En ese momento la mamá recibe una llamada pidiéndole 200,000 pesos o algo así de rescate por la niña. Segundo paso, los policías llegan porque la gente empieza a remolinarse, empiezan a darse cuenta de que había en las mismas cámaras, había videos donde sale la mamá con un cesto de ropa y el señor con una bolsa negra con X cosas y los meten a la cajuela del taxi, del vehículo, de el amigo, esposo, no desconozco el parentesco, y se van. Entonces cierran la calle, detienen a 2 taxistas, andan tras del taxi 14, creo que era el número del taxi o algo así. Paran a los taxistas, cierran la calle, arman un desmadre los vecinos. Indignados, ¿por qué? Porque no es el único caso, porque no es la primera vez, porque ha habido antecedentes de robo de niños, de delincuencia contra los niños. Acuérdense cuando lincharon a los encuestadores en Sí, la Mixteca poblana que sí, sí, llegaron y que claro. y dijo alguien, se roban a los niños, vámonos, Ujú. los mataron. Es la mejor forma de encender a la población, se están robando a los niños. Cuando se hacían las campañas de vacunación hace muchos años en la Sierra Norte, había gente que estaba en contra de las vacunas y decían no los dejen porque se roban a los niños. Ya se fastidiaron los médicos, ya se fastidiaron las enfermedades, ya se fastidió el programa del sector salud por esa frase. La gente se organiza, los policías 6, incapaces de detener a la turba, incapaces, y no pueden detener a la mamá y al individuo que estaba con ella o a las demás personas que estaban dentro de ese domicilio, porque no llega la orden del Ministerio Público para detenerlos. Es decir, la policía no te puede detener dentro de tu domicilio, no Sí, puede. Necesitas una orden de claro. aprehensión, pero no tienen la capacidad de ni dialogar, ni de decir. ¿Dónde estaba la Secretaría de Gobernación del Estado de Guerrero? ¿Dónde estaba el encargado de la gobernación de Tasco? ¿Dónde estaba el presidente municipal de Tasco? Y el de encargado de la seguridad pública de Tasco, que se deslinda y dice, pues es que es culpa de la mamá por no ver con quién sale su hija. Que es Ese posible. señor es el que debería de estar en la cárcel, Sí, por no es favor. posible. No, no, no. Bueno, pero hay detallitos, hay detallitos. Logran por la fuerza sacar a la mamá y la empiezan a golpear. ¿Quiénes la golpean? Ahí están los videos. ¿Quiénes las golpean? Los Mujeres. hombres enardecidos. Los hombres enardecidos le pegan a la señora, le pegan al señor, al hermano. Creo que hay un hermano que también estaba malherido dentro de la trifulca. Ujú. Y hay un grito, hay un momento que en el video es terrible, cuando le dice uno de los señores que ya patearon a la señora, la desangraban, y le dice el tipo un alto, él dice, ahora le toca a las mujeres, péguenle las mujeres a la señora tirada. Digo, es indefendible la señora, por supuesto, por supuesto es indefendible, pero en un sistema judicial occidental, donde no vivimos en Afganistán y hay talibanes, donde a las mujeres que se les encuentra coqueteando con otro individuo y son casadas, las apedrean, ¿no? O sea, estamos viviendo en otra época. Sucede esto. ¿Por qué? Pues porque la gente está cansada de que así los agarren con las manos en la masa los delincuentes. No hay justicia. Así es, así es. A mí me asombró así el relato general y la frase del hombre que dice, ahora le toca a las mujeres, péguenle. Es impresionante, Sí, sí. impresionante. Nada más quiero apuntar que hay que poner en contexto toda esta Habla un discusión. poquito más fuerte porque te oigo como muy bajo, Víctor. A ver, lo que quiero comentar es que hay que poner en contexto todo lo que estamos viviendo, porque
hay una descomposición del tejido social y cuando hago referencia a 10 años, 15 años, porque amigos viven en Tasco, y en sus narrativas de estos amigos que son muy cercanos, dicen, en Tasco ya no se puede vivir desde hace mucho tiempo. Yo la última vez que fui a Tasco tendrá 14 años, 13 años, y ya el ambiente no me gustó. ¿Sí? Y entonces hay que recordar que a los taxistas, los delincuentes los agarran de halcones y los obligan a que trabajen para ellos. Si no lo haces, nos vamos contra tu familia. Esas son las situaciones, el cobro de piso, o sea, realmente en Tasco se vive muy mal, hay toda una agresión y mucha violencia por parte de los grupos delincuenciales y si tú como médico atiendes a un baleado, van por ti. La consigna es que tiene que morir aquel baleado, porque la mafia pues lo hizo. Entonces tú no tienes por qué salvarlo. Esta es una narrativa de amigos que viven allá. Y entonces dice, sí es cierto, es una descomposición que se viene. Lo que hemos vivido ahorita de tanta violencia, pues la gente ya está muy harta. Y lo decía Aida, hay crisis de autoridad, sí, efectivamente, de muchos años y la gente ya está muy cansada de todo lo que se está viviendo. Hay que poner en contexto cómo vivía la señora. Su trabajo era de limpiaparabrisas. Tenía 2 hijos, uno como de 23, otro de 18. Vivían en la casa que hemos visto a través del video. Pero esas situaciones de carencia llevan a todo esto, ¿no? A tratar de conseguir dinero, los 250,000 que pedía de dinero por rescatar a la niña y dejarla libre. Dices, ¿cómo es posible que entre la gente que no tiene dinero se esté pidiendo esas cantidades? Pues de algún lado lo han de conseguir. Y dices, lo que yo vi de casas no te lo da, no te da ese dinero porque no lo traes en la bolsa, ni pidiendo prestado. Entonces yo veo mucha violencia alrededor, una carencia económica de los que vi ahí en el video y digo, bueno, pues realmente ya están hartos de una autoridad que no pone un hasta aquí. El señor, la autoridad que dijo es que es culpa de la mamá por darle permiso a ir con esta persona, dices, pues, ¿qué es lo que estás pensando? Y como decía Jesús Manuel, No, esa es la pero autoridad. no era la primera vez que iba. Por O sea, eso, y entonces, eran amiguitas, eran vecinas incluso, ¿no? O sea, vivían en la misma Sí, calle, creo. sí, pero la autoridad, al dar una respuesta así y culpabilizar a la madre, sí, no dices, se eres vale. la autoridad. No, bueno, pues eso es lo que decía yo. O sea, es impresionante la versión del secretario de Seguridad de Claro, Tasco. Es claro. Y impresionante, entonces es indignante. Es vemos indignante. en contexto una violencia de años y que la gente ya está harta. Sabe que no va a haber un resultado, no va a haber una justicia, pues inmediatamente me desquito, saco mi ira. Y eso que vimos es ira pura. El decir, tenemos que matarla. Y la mataron. En cambio, a los hijos están hospitalizados. A ellos no los mataron, pero a ella sí. Los policías, en lugar de llevarla al hospital, lo llevaron al Ministerio Público. En las condiciones que vemos cómo la bajan de la camioneta la señora, dices, Sí. oye, se está muriendo. O sea, mucha negligencia a lo que voy, pero con un contexto de una descomposición de tejido social tremendo, brutal. Y Aida dice, hay que hacer prevención. Sí, es cierto. ¿Cuándo va a comenzar esa prevención? Y continuamos hablando de mucha violencia en toda la nación. Y no solamente es Tasco. Los derechos de piso se cobran en toda la nación. Y dices, pues sí es cierto. Entonces, es una violencia tras violencia y violencia. Entonces, no sé cuándo va a terminar esto. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que hay que parar ya esta descomposición? Y le A hemos ver, hablado pero a es que no es que nos demos cuenta y preguntar cuándo. Es que nosotros los ciudadanos entregamos, pagamos nuestras contribuciones a un Estado cuyo compromiso es, entre otras cosas, garantizarnos la educación, la salud, la libertad de tránsito, la protección de nuestros bienes, de nuestra persona. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que darnos cuenta de hasta cuándo? Más bien, habría que preguntar
¿Hasta cuándo las autoridades van a cumplir con su responsabilidad? Ese es el tema. Creo que lo enfocamos mal. O sea, tampoco digo que no metamos las manos, debemos tener cuidado, por supuesto, y más con los niños y con las amistades de nuestros hijos. Por supuesto que sí. Pero hay un detalle muy curioso en todo esto que no nos corresponde a nosotros resolverlo en primera instancia. No podemos. No podemos. No Pero, podemos. pero además, precisamente la seguridad pública tiene que contemplar todo esto, la protección de los ciudadanos, la seguridad, la educación, el trabajo, todo eso es seguridad pública, porque a veces se entiende que la seguridad pública nada más es la policíaca, y no, seguridad pública es todo lo que corresponde al buen vivir de los ciudadanos. Sí, pero si los jefes policíacos son los primeros delincuentes que no hacen nada, están coludidos por recibir un dinero, pues digo, ¿dónde estamos, no? El jefe de seguridad, ¿quién es? No pasan los exámenes, ¿verdad? Que prueban la confianza de esos policías. Entonces, digo, pues que no sé quién escoge o cómo deberíamos de escoger a las autoridades. En fin. Sí, yo por eso hablo de que tiene que haber un perfil adecuado en cada una de las funciones en los que vas a trabajar, y más si vas a trabajar en cuestiones de seguridad o de procuración e impartición de justicia. Si te hacen un examen muy fuerte, muy difícil, complicado para cualquier trabajo y que tienes que tener un perfil, ¿por qué no eso tiene que ser en todos los servidores públicos, en todas las áreas? Hay que hacerlo bien, ¿no? ¿Sí? Pero como ciudadanos, ¿cómo podemos exigir que esté la mejor persona en ese puesto y que va a ejercer su autoridad y detener a delincuentes? Y lo estamos viendo en los partidos políticos. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Qué cola tan larga tienen? Y nosotros nada más mirando, ¿sí? O sea, porque no podemos hacer nada. Pero al interior de los partidos debería de haber un filtro enorme y que ya es responsabilidad de ellos de decir, esta persona no puede ser porque tiene un expediente muy largo o sí tiene hechos que sí comprueban que sí ha lastimado a una persona, a su familia cercana o a algún ciudadano. O sea, no tienen buen currículum, pero ahí están. Entonces, digo, ¿dónde están los filtros? Hablamos de la policía y de los partidos políticos. ¿Dónde está? ¿Quién va a poner ahí el orden? Pero el dinero es lo primero que reina, ¿no? Y es lo que manda. ¿Tienes dinero? Pues éntrale. Entonces, hay esa descomposición. Por eso es que digo, ¿cómo vamos a comenzar a frenar ya toda esta violencia a estos niveles que nosotros no tenemos acceso? Y los ves todavía sonriendo, ¿no? Y dices, sí. Entonces, ¿cómo vamos a escoger ahora que estamos en elecciones? Pero eso es otro detalle, porque si gana Claudia no va a poder con el asunto de la seguridad, y si gana Xóchitl tampoco, y si gana Maínez tampoco, y si no gana ninguno tampoco, y si sigue López Obrador, pues lleva 180,000 muertos en su sexenio. Tampoco. El Entonces, Estado está agotado. La función pública de los políticos, su capacidad de solución de los problemas de México están rebasados. ¿Esa es la realidad o no? sí, lo Ah, vimos en Sinaloa. sí, ¿Cómo No, archivan lo vimos en orden? Celaya, lo vimos en Celaya. Asesinaron ayer sí, el lunes a la candidata a la presidencia municipal de Celaya en plena vía pública en un acto de en un procedimiento acto. de su campaña. Ujú. O sea, ahí no es una niña, es una señora, una política, una gente que está muy metida en el escenario político, que estuvo en el PRI, que dejó el PRI, que se pasó a Morena, etcétera. Y la mataron En en Celaya, pleno acto. en pleno acto. A ver, explícame eso. Sí, ¿no? Pues está rebasada la autoridad. Está Es lo único que rebasado puede. el Estado, no la autoridad, El Estado. el Estado. Sí. Es la Sí, impresión que yo cómo tengo. Es el componer Estado. esto? Hijo, está tan difícil.
Ahora, supuestamente hay una geografía de todos los grupos violentos, ¿no? ¿Y porque eso No, de ya. qué nos sirve? Pero además esto ya se perdió, se invadió, ya es por todos lados. Esto era cuando estaban muy localizados, ahorita ya no. ahora ya está en cada esquina. No, no, es que ya están inmersos, ya están, ya no es el área que te corresponde, ya es la que tú puedes tomar y adelante, ¿no? ¿Sí? Eh, Sí, ya está en todos los niveles, en todos los niveles. Y entonces, ya hablamos de prevención, pero si ya está cundido todo eso. Está difícil el tema, es muy difícil. La violencia que estamos viviendo, el de los ciudadanos, y que es entre nosotros, ¿no? Lo que vemos, las manifestaciones que acabamos de narrar. ¿Cuándo se va a parar? No lo sé, pero seguimos en este mundo y seguiremos. Y yo creo que en México se han vivido actos muy violentos, pero no de esas magnitudes tan directas, ¿no? Entre ciudadanos. Nos estamos comiendo, devorando entre nosotros. Entonces, ¿cuál es la condición humana y hasta dónde hemos llegado? Pero, en fin, ahí vamos en este tema de las violencias. Y sí necesitamos más criminólogos que vean, pero psicológicamente, cómo podemos remediar esto y adentrarnos para poder desmenuzar toda la problemática social, ¿no? Para evitar toda esta violencia que estamos viviendo. En fin, ese es nuestro México que nos tocó vivir, ¿no? ¿Y luego qué? ¿Cuál es tu tema? ¿Y luego qué? Y mi tema, lo voy a relacionar. En la semana me encontré un tema que me preocupó mucho porque nuestro entorno es muy distinto a lo que viven muchas personas. Y me llamó mucho la atención porque habla de que el 54% de los poblanos en pobreza a pesar de los programas federales. O sea, no han servido mucho lo que da el gobierno federal, si nos seguimos de acuerdo con el Coneval, en el estado de Puebla, que ocupa el 4º lugar con personas en situación de pobreza. Mar Estrada Jiménez, coordinadora de la licenciatura en Economía y Finanzas de la Universidad Iberoamericana en Puebla, consideró que a pesar de los programas de asistencia social del gobierno federal, las familias poblanas se enfrentan una complicada realidad económica. De acuerdo con el Coneval, el estado de Puebla ocupa el 4º lugar con personas en situación de pobreza. En la medición de 2022, el organismo reflejó 54 de cada 100 habitantes que enfrenta carencias sociales. Esta situación alcanza los 3.626.000 personas, considerando que en Puebla hay 6.5 millones de habitantes. Y la pobreza extrema, el porcentaje de población, hay de 765.000 personas en esa condición de pobreza extrema. La pobreza es un problema estructural del Estado y hay que ver cómo podría ser que pueda desarrollarse no solamente en la zona metropolitana de Puebla, sino todos los municipios. En términos de la pobreza, seguimos siendo el 4º estado más pobre del país, la zona metropolitana la menos afectada y tenemos zonas pues muy pobres en el estado y que esto obviamente abarca hasta la Sierra Negra de la Mixteca. Y todo lo que tiene que ver con los ingresos afecta a la población con menos recursos. Y Puebla es un estado que tiene mucha población con bajos recursos económicos. Y crece lo que es la informalidad laboral de acuerdo con el INEGI. Y comienza a haber mayor cantidad de este tema de informalidad laboral, donde obviamente pues está trabajando por lo más básico y no hay un crecimiento personal porque son puestos que no tienen todos los servicios que puede otorgar cualquier empleo, como es la seguridad en salud, y que obviamente solamente vas para ganar dinero y seguir comiendo día a día. En términos generales, la informalidad pues seguirá, pero que no hay propuestas y ahora que están los candidatos, no vemos una propuesta como para salir de esta pobreza y me llamó mucho la atención que Puebla. Y yo digo, no, pues Puebla está muy bien, pues lo que vemos, ¿no? En los anuncios, lo que No, no, vivimos. no, no, no. El municipio de Puebla es uno de los municipios en extrema pobreza. Tú Sí, ves Lomas, ves Angelópolis, ves donde vives. No, sí, el municipio de Puebla tiene espacios de extrema, extrema pobreza.
Sí, definitivo. ¿sí? Y yo no veo en ninguna propuesta ante este tema que sí es real, porque todos proponen como si fuera la carta de los Reyes Magos diciendo lo que van a hacer, pero que no son viables. ¿Sí? El seguir otorgando beneficio económico a las personas no es suficiente, sino la gente necesita trabajar y tener un bienestar, pero yo no veo una propuesta real que nos haga crecer como Estado. O sea, yo no veo un cambio, sino solamente propongo sobre temas que a la gente sí le gusta escuchar. Que vamos a hacer más calles, que vamos a meter más seguridad, pero no decimos cómo lo vamos a lograr. Vamos a incrementar Y más la yo ayuda vuelvo social. a pedirte por enésima vez que no hables en plural ni nos comprometas en lo que dices. Nosotros no estamos proponiendo ni estamos diciendo más calles. Hay un candidato que está ofreciendo eso, no nosotros. Sí, y los candidatos están Y ofreciendo no todo. nosotros, hay que separar. Bueno, los candidatos, no, nunca mencioné un nombre. Bueno, los No, pero candidatos, dijiste nosotros, estamos, Aida, tú estás proponiendo algo. No, yo no. bueno, los candidatos están proponiendo, una mala expresión, de todo esto Eso que me es gusta inviable, más. Los candidatos están proponiendo, pero que son inviables y meter y que dices, ¿cómo lo prometer van a hasta lograr? meter, que una vez metido, olvidar lo prometido. Frase célebre de la preparatoria Benito Juárez en 1968. Entonces, hay situaciones que de veras dices, hay que escuchar como ciudadanos lo que sí es viable y lo que no es viable y lo que estamos viviendo los poblanos. Es un tema muy local, pues sí, pero es lo que nos toca vivir en nuestro estado. Entonces, escuchemos, razonemos, ¿no? La duda razonada es necesaria y ver cómo es que eso que están prometiendo se puede lograr o no. Y entonces ahí está tu decisión, ¿no? Es lo que quería yo platicar hoy de la pobreza en Puebla y que apenas me di cuenta Pues por fíjate, la noticia. yo llevo años viendo la pobreza. No, Sí, no, lo mismo está que tremendo lo el problema de pobreza en Puebla. Veo pobreza no solo de economía, de dinero, de personas que piden limosna o de personas mal pagadas. No solo veo pobreza en lo económico, veo pobreza de sensibilidad, de civilidad, de cultura, de humanismo. Eso también existe, ¿eh? Esa es otra pobreza. Claro. Sí, Pero bueno, yo no así es. traigo tema. ¿Por qué? Ya se me atoró la cafetera. Pues porque han dado a tarea, güey, ¿no? Pero ahorita les invento uno. Espérate Pues que, mientras le pregunto algo a Víctor. Sí, claro. Ay, Este, oye, Víctor, se está diciendo mucho en diferentes medios y me llama la atención que se está incrementando mucho el cáncer colorectal. ¿Es cierto ¿y esto? ¿Y sabes por qué? por Porque qué acaba de sería? pasar, no, porque acaba de pasar el día del cáncer de colon y por eso se habla mucho de eso en ese momento. No, no, sí, pero de las cifras que dan, dicen Ah, de que las cifras. sí, las sí. cifras que dan, que esto está incrementándose, pero tremendo. No sé cómo vea, sea cierto, Víctor. Sí, esta situación está incrementándose y se habla mucho de que es multifactorial, pero algo que estamos viviendo es el estreñimiento y que no estamos comiendo muchas fibras para que puedas evacuar de mejor forma, sino que vas acumulando en el ámpula de váter, que es un espacio antes de la salida del recto. Y entonces ahí se va acumulando y es un depósito de toxicidad. Y eso me va a generar una descomposición a nivel celular. Por lo tanto, necesitamos comer muchas fibras para poder evacuar y evitar los estreñimientos. Entonces, esto es una de las causas que son importantes y hay que tomarlas en cuenta y que sí podemos remediarlo, sí podemos comer más fibras
para poder hacer que esa fibra tenga una mejor movilidad a nivel intestinal, porque los depósitos están ahí. Independientemente de que pueden afectar lo que es la circulación, una circulación que a largo plazo nos puede dar la hemorroides. Y entonces ahí están todos los vasos, está el paquete hemorroidal, en donde si tú presionas más, vas a botar esas varices, como la de las piernas, es igual. Sí, Entonces, las ya. cabecitas de las venas van a verse comprometidas y va a haber un congestionamiento. Internas, externas, alguien que las ve, alguien que está internamente puestas ahí, las varices. Pero el cáncer rectal está creciendo debido a una mala alimentación y también a la falta de muchas fibras. Y hay que ir con el médico para ver de qué manera podemos evitar los estreñimientos. Esa es la causa. Y la alimentación, que es una de la causa principal de qué es lo que comes. Somos lo que comemos, ¿no? Entonces sí hay que irnos más a lo orgánico y menos a lo químico, porque esto sí puede lastimar más. Ya. Sí, sí, me llamó la atención porque dije, bueno, ¿qué es lo que lo está generando? Y creo que también esto lo hemos comentado en otros programas, ¿no? De cómo ha habido cambios en la alimentación de la mayoría de los mexicanos y yo creo que también en otros países, ¿no? Todas estas comidas, chatarra, comidas rápidas, que ya no le ponen los suficientes ingredientes, las verduras, sino todo rápido. Y alguna vez comentaba Jesús Manuel, hasta todo ya licuado, ya no mastica la gente, ¿no? Todo es así de rápido porque ya me voy un licuado, lo que sea, pero ya ni siquiera es hacer ese trabajo de digestión que debe hacerse con una comida normal, ¿no? ¿Sí? Cuando éramos niños comíamos la naranja en gajitos Claro, y no le quitábamos la semilla y nos comíamos todo. todo. Eso es muy bueno, porque la fibra es la que va a entrar al aparato digestivo y va a comenzar a hacer el movimiento, que es sumamente importante. Pero antes, pues los niños eran diferentes y fuimos educados de manera diferente, pero que hoy en día todo es lo licuado, cuando aparece el aparato, el extractor, ¿verdad? Que le sacas el Jugo. juguito y tiras la fibra. Y Ujú. eso pues es malo. Entonces, yo creo que hay que retomar esas medidas de alimento y la manera de comer del pasado, porque eso obviamente sí va a contribuir un estreñimiento a todo lo que hemos mencionado. Un problema que está Decía apareciendo Santi muy fuerte, Santamaría en una de sus intervenciones más notables en Madrid Fusión hace 20 años o algo así. Creo que fue su última presentación de este gran chef. Decía Santi Santa María dentro de los valores y de las cualidades que debía tener la comida. Él estaba en contra de los métodos modernos, de los de los emulsionantes, de los espumas, estas que te parece que saben a una cosa y están hechas de una cosa, etcétera. En este libro, La cocina al desnudo, que lo tengo hartamente señalado, dice Santi Santamaría que una de las cualidades de la comida debe ser que debas morderla, Mm. verla, por lo tanto masticar, por lo tanto hacer el bolo alimenticio. En consecuencia, baja los intestinos, hace su camino, más o menos así, y al final el organismo se queda con lo que necesita de la comida y al final desecha lo que no necesita. Entonces, antes Santa María decía que una buena cocina no es solo la que se mastica, sino la que se defeca. Mm. Claro, Bueno, ¿no? claro. Sí, y Bueno, además no sé si han visto, pero eso me llama la atención. En mi época, cuando tuve a mis hijos, el pediatra te mandaba que les hicieras papillas sí. para, para su alimentación, pero ahora no, ahora veo con los bebés de esta época que les dan la fruta, el trozo completo para que el bebé le esté mordiendo, pero estamos hablando de bebés de 8 meses, por ejemplo. Y menos, y menos. Y, Yo ya lo vi en la familia y digo, oye, está muy grande. No, ya, sí,
y a mordidas así para que empiecen a masticar, incluso el trozo de carne, le dan el pedazo de carne que lo esté mordiendo. Entonces, eso dije, ay, en mi época no se acostumbraba y me da miedo, se va a atorar el alimento, ¿no? Pero no sé, también eso ha cambiado. Ahorita me llama también la atención estas cosas, lo que decías de masticar, de que sea lo que vas a digerir bien, ¿no? ¿Se acuerdan que en el pasado, cuando era yo niño y que veía y otros niños, pues nos daban lo que es el pan duro con frijolito, ¿no? El caldito del frijol. Y te la pasabas así mordiendo el pan duro con el frijolito. Y decían que era para estimular las encías y que te salieran los dientes. O ¿Y se para acuerdan de eso? quitarte la comezón de las La encías. comezón de de las salidas, diría. Y había un pedazo de madera, como si fuera, bueno, un pedazo de madera, y estaba pintado, que sería el plomo, que estaba mal, pero que nos los daban para seguir mordiendo. Era como una sonaja chiquita y que la mordíamos y ahí la pasábamos los escuincles comiéndola, independientemente Eso, para eso no me estimular la tocó. energía. No, No, No. yo recuerdo y que obviamente estaban pintadas, pero pues ahí el plomo estaba presente y no sabíamos, pero en te lo daban. casa había algo de eso, pero era para los caballos, se llamaba freno. Qué Ah, cosas. costumbre. Ah, interesante, interesante, la Se verdad. llamaba A ver freno, sí, sí me acuerdo. Todo Bueno, esto pues fue yo lo para darle tiempo a que Jesús Manuel de que investigara su tema. es que Ah, el día 2, bueno, tengo uno muy interesante. ¿Ustedes creen oye, que los curas se deben casar? Yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero hay un celibato, hay la Sí, ordenación quitarlo. sacerdotal, los votos de castidad, etcétera, todas esas cosas que las promesas de los sacerdotes, que el jueves santo, el miércoles santo, perdón, o el martes santo, se hace la renovación de los votos de Mm, obediencia, de castidad, de pobreza, etcétera, de los sacerdotes. mm. Y hay un caso en España que está dándole la vuelta a la tortilla, no precisamente española, sino a la tortilla de la religión católica. Ahí ya me pasé de agua. Bueno, este, un obispo, fíjense qué historia, ¿eh? Un obispo de Solsona, en España, llegó a ser, se llama Xavier Nobel, llegó a ser el obispo más joven de la Iglesia Católica en España. A los 40 y algo, 41, 42 años llegó a ser obispo. Nació en 1969 en Lérida, estudió ingeniería técnica en la Universidad de Lérida y después se fue a los estudios eclesiásticos, se licenció en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana en el 97, lo ordenaron presbítero ese mismo año, ejerció como vicario parroquial y profesor de antropología teológica entre los años que le siguieron. En 2005 lo designaron secretario general y canciller del Obispado de Solsona, ya es un cargo importante, y fue nombrado capellán del Papa el 28 de julio de 2008. Ejerció como secretario de Monseñor Jaume Traserra, quien fuera el obispo de Solsona hasta 2010. Benedicto XVI lo nombró obispo de Solsona el 3 de noviembre de 2010. Lo consagraron el Día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, y tenía 41 años, con lo cual se convirtió en el obispo más joven del episcopado español. Y siguió, pero el 23 de agosto del 21, 11 años después, el Papa Francisco lo recibió en audiencia y el obispo, que ahora es emérito, así se le llama, porque ya no ejerce, le presentó su renuncia y le dijo, lo hago por razones estrictamente personales en conformidad a cuanto se contempla en el canon 401, párrafo 2 del Código del Derecho Canónico. Y en el mes de septiembre comenzaron a
circular versiones de que Monseñor Xavier Nobel, ya tenía 52 años, se trasladó a vivir a Manresa y se fue a vivir a la casa de una psicóloga y escritora de 38 años que se llama Silvia Caballol. Se conoció esto e inmediatamente se destacó en la prensa del corazón el carácter erótico de la relación y la señora Caballol ha defendido que se trata de los libros que hizo en el momento muy concreto de su vida. Y dijo, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, pidió entonces que este asunto no se convirtiera en una novela morbosa acerca de la vida del obispo emérito. Pues hasta aquí todo iba más o menos. Pero resulta que ahora acaba de casarse, matrimonio civil en el juzgado de paz de Suria de Caballol con la señora Caballol, y la Conferencia Episcopal Española recordó que en el año de 2021 recibió un comunicado donde cabe poner de manifiesto que el canon 1394.1 del Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica estipula que el clérigo que atente al matrimonio, aunque sea solo civilmente, incurre en suspensión lete sentetie, o sea, por sentencia automática. Pues resulta que con la autorización del Papa, después de que le dieron chance de este asunto, el Papa Francisco le autorizó matrimonio canónico y la señora Caballol publica en su Instagram las fotografías con un texto que dice: pensé que era honesto después de tanto tiempo que han estado con nosotros no esconder que Xavier y yo finalmente pudimos casarnos en la iglesia gracias a la misericordia del Santo Padre que le concedió la secularización. Este es un asunto que le está dando la vuelta a estos temas en España. Se los voy a poner porque aquí nos espantamos y bueno, pues es la sobrina del cura, ¿no? Aquí no le damos otra connotación, pero en España resulta que el Papa le dio permiso al obispo. Le dijo, sí, te puedes casar. Ahí está el obispo. Estas son fotos de él con la novia y el día de la boda. Están los dos muy enamorados. El texto que está ahí está en catalán, pero es más o menos lo que les leí. Se casaron y son muy felices. No, se casaron, comieron perdices y ahora son muy felices. ¿Qué les parece? Lo que está sucediendo ya en la religión católica. Pues es que tiene que ser, ¿no? ¿Por qué lo del celibato? Porque estas cosas cuando sabemos que además no se lleva a cabo. Esto es una realidad, ¿no? No, Y el no, problema es tu compromiso, ¿no? Ese es tu compromiso y tu promesa. Entonces deja ese puesto y haz otra cosa. pero es que no lo cumplen, Víctor, Pues eso es lo tampoco. que hizo, lo dejó. ¿Sí? Eso es lo que hizo. Pero a lo Pero que lo te asombroso comprometes. es que lo haya dejado. Yo conozco muchos sacerdotes que, me acuerdo de un caso que seguramente tú has de haber conocido, de un sacerdote que era el prefecto de la preparatoria en uno de los Cruz, institutos donde yo estudié. Y un día, cruz, ¿eh? cruz. 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 He venido caminando por la 11 Norte, por ahí por la 6 Poniente, por ahí por esa zona donde estaban las refaccionarias Castillo, ¿te acuerdas? Ahí venía yo caminando y de repente me encuentro al reverendo peloncito con su boina, porque siempre usaba boina. Y voy a contar una serie de indiscreciones que a ver si no me condeno, pero pues felices Pascuas. Y el padre caminando de la mano con dos niños, niñas, no me acuerdo si uno era niño y otra niña, y otro más atrás, o una más grandecita, y una señora cargando otro. Y entonces lo veo y le digo, padre, ¿cómo está? Porque pues, yo lo conocía, ahorita les cuento por qué. Y Ujú. resulta
Que no, pues aquí paseando a mi sobrina, sus hijos. Pues muy bien, padre. Pues, ahí nos vemos, adiós, adiós. Saludas a tu abuelita, saludas a tu mamá. Sí, padre, muchas gracias, adiós. Pasaron los días, llego a la casa, estaba mi abuela con su amiga, que era vecina, veía 2, 3 calles, Luisita. Y Luisita era la sobrina del padre, a la que conocíamos nosotros de toda la vida. Entonces llego y le digo a Luisita, acabo de ver al padre. Ay, ¿dónde lo viste? Pues me lo encontré ahí en la 11 con su sobrina. Dice, ¿cómo con su sobrina? Le digo, pues me dijo que era su sobrina, porque yo no digo mentiras, ¿no? Me dijo que era su sobrina. ¿Cómo? No es cierto, yo soy la única sobrina que tiene porque el padre es hijo de no sé quién y mi mamá y mi abuela. Me contó la historia de la familia. Dice, no tiene otra sobrina más que yo. Dije, milagro, el Espíritu Santo le acaba de dar una sobrina extra al padre Cruz. Pasaron los años y el padre colgó los hábitos, reconoció a su familia y era tan mal el tema de la educación, de la disciplina en la preparatoria del instituto donde yo estuve, que lo tuvieron que contratar de nuevo como prefecto de estudio. Un caso. Otro caso de un sacerdote que era muy famoso por las intervenciones que tenía en catedral en la misa de 12. Muy famoso, o de una, muy famoso, porque daba los resultados del fútbol. En el sermón decía, para los que le van al Puebla, va ganando, va perdiendo, vamos a rezar. Se hizo muy famoso. Y tenía comentarios muy fuertes, muy duros. Y de repente un día que era teólogo, era de los que estaba en el tribunal de eclesiástico, o sea, donde se analizan los temas de las separaciones eclesiásticas, los asuntos de los pecados mayores, etcétera. Un asunto delicado, muy inteligente. Y de repente un día, uy, y el padre se fue a Morelia. Ay, estoy dando muchos datos. Se fue a Morelia. Bueno, ya lo dije. Se fue a Morelia. Se fue a Morelia y se casó. Se casó con una señora viuda, por cierto. Y no hace mucho me lo encontré el año pasado en diciembre. Ya regresó, pero ya no es cura. Ya. Mm, Sí, podemos contar. Yo creo que cada uno de nosotros conoce algo. sí, sí. Yo tuve a un amigo de la infancia que vivía por allá por Xonaca, que de repente pues, tuvo muchos problemas. Tenía una iglesia aquí en la zona urbana y un día se juntaron todos sus compañeros de la primaria y llegó con 2 niñitas y se presentó ahí con todos sus compañeros, siendo sacerdote, ¿eh? Y dice, oye, ¿cómo has estado? Se llamaba igual que yo. ¿Cómo has estado? Esto, lo otro. Tú lo has de haber conocido, Víctor. Dice, y no, pues acá vengo y pues les quiero presentar a mis 2 pecados. Acaba de fallecer, no hace mucho. Es- ¿Qué está pasando? Por eso cito lo del obispo emérito. ¿Qué está pasando? Pero esto ha pasado siempre, ¿no creen? Es decir, No, 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 espérame. Ha pasado desde que la iglesia es iglesia, sí. pero que se esté ventilando tanto, o sea, yo no me imaginaba un sacerdote que llegara con sus 2 hijitas y las presentara con sus amigos y dijera, mis 2 pecados. Esto es un asunto ya de otra índole. O que el Ujú, Papa le diera licencia, permiso especial para que se casara al obispo emérito español. ujú. Esto yo no lo había visto. Había visto sacerdotes que colgaban los hábitos o se los remangaban, ¿no? Pero luego los colgaban y se iban a vivir con su pareja y lo que les decían es no hagas escándalo, vete fuera de la Sí. diócesis, vete a otra parte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven, Fíjate, Víctor? el tema religioso es un tema sumamente delicado Mucho. que lo vemos desde la fe, dices, es todo puro. Pero si lo vemos desde el punto de vista humano, la verdad es que hay muchos rincones que se deberían de tocar
y saber si tú tienes el perfil desde que eres joven y que dices, mi vocación es Dios. Cuando se realizan pruebas psicológicas, no es tanto. Y saber la causa del por qué tú quieres ser sacerdote o no, si tienes vocación o no. O Entonces, sea, estudios ¿es un problema de psicológicos, vocación? sí, ¿De No, descubrir la estás vocación metido. o porque yo pienso, hace rato decíamos de los policías, de lo de Tasco, pues es que la gente ujú, que se mete de policía no son premios Nobel ni de seguridad, Sí, ni son exacto. doctores en derechos humanos o en justicia, no, 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 no. Pues es que no es lo único que encontraron de chamba, es que no, o son soldados antes en el pueblo, o son soldados, o son sacerdotes, o son maestros. ujú. Entonces, Sí. ¿de qué Entonces, se está llenando la iglesia? ¿De qué tipo de sacerdotes? Es una reflexión prudente. ¿Cuál es el nivel sí, intelectual y de vocación de un sacerdote o de un seminarista, en este caso? Yo sí. conozco Yo sacerdotes. creo que no está peleada la vocación sacerdotal o, de cualquier índole para las monjas o lo que ustedes quieran con no tener pareja. Es No, decir, pero son es que es un cuestiones. asunto de precepto religioso. O sea, los, Sí, los protestantes, los testigos de Jehová o qué sé yo, tienen otras leyes, otros sí, reglamentos. Pero dentro de la Iglesia Católica, el celibato es una de sí. las condicionantes junto con los votos, o sea, son de castidad, de pobreza, de obediencia. Sí, requisito sine qua non, estoy de acuerdo. Punto. Pero por qué tiene que ser así? Pues también Pues es el porque así lo asunto, ¿no? decidió el canon de la Iglesia. Pues sí, pero ¿por qué esto no se puede modificar si estamos Ah, bien? las cosas de la iglesia caminan más despacio que las de palacio. A final de cuentas, por eso digo, ¿por qué no se van a modificar si todos sabemos de alguien, de un conocido sacerdote, que tiene hijos que son sus sobrinos, que se les llaman sobrinos y el otro les dice tío? Y luego cuando se Entonces, mueren se andan peleando la herencia de la parroquia. Y bueno, no, 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 sí, es claro, pues también cuenta. entonces hay que reescribir la historia. Entonces hay que reescribir todo lo que habíamos dicho y que ahora no, y que hemos modificado, ¿no? O sea, somos una sociedad dinámica, somos grupos sociales dinámicos y pues hay que reescribirlo. Me parece más honesto en lugar de que tú me digas, estos son los preceptos y hagas todo lo contrario. O sea, eso es más deshonesto de tu parte, ¿no? ¿A qué te comprometes y a qué no me voy a comprometer? Entonces, por lo tanto, pues no me dedico a ser sacerdote, ¿sí? Por eso es que hablo de que sí hay que estudiar los perfiles de este sector, de este grupo, para ver si de veras tú tienes vocación para lo que te vas a dedicar como cualquier otra profesión o no la tienes. O lo que estamos viendo, ¿cuánta homosexualidad puede haber en estos grupos? Pues mucha, ¿no? Hasta que haces pruebas psicológicas y ves tendencias, orientaciones y que dices, oye, tú eres fulano de tal, ¿sí? Tienes estas preferencias. ¿Vas a entrar a los grupos religiosos o no? ¿O tienes vocación? No, pues no tienes vocación, porque encuentro que mi familia me abandonó y me recluyo aquí, exacto, porque no exacto, tengo amigos y me recluyo aquí. Y dices, exacto. oye, o sea, te llevó porque te sentías sola o solo. O sea, a eso me refiero con todas las pruebas psicológicas que hay que realizar a todos los grupos, ¿sí? A lo que quieras, para ver si es tu vocación o no. ¿Vas a servir o no vas a servir? En este caso dices, pues hay que modificar y reescribir a lo que nos vamos a dedicar. Es más honesto, en verdad, para que no estemos hablando de más. Por ejemplo, me llamó mucho la atención, Jesús Manuel, que el Papa lava los pies a las reclusas mujeres. Y digo, pues no eran los apóstoles. Entonces, ahí ya me Bueno, cambió a la mí me historia. llamó la atención ver al obispo Lira, que vive en Matamoros, Tamaulipas, lavarle los pies, pero no a los ancianos, sino a gente joven. Y según yo, la tradición es el lavatorio de pies de los ancianos. Sí, Ujú. sí, Bueno, sí, sí. ahí les Entonces, va un tema porque nos quedan unos minutos.
que los va a hacer cimbrar, Ok. cimbrar, así. Prepárate, Víctor. Prepárense. Explorar la bisexualidad en la madurez. Disfruté como hacía años que no lo hacía. Las cifras del CIS, un órgano de España sobre la bisexualidad en la madurez, apuntan que es una orientación sexual minoritaria. Desde el colectivo se explica que muchas personas de las generaciones senior siguen en el armario. La edad te lleva a ser más libre, a que te dé igual el qué dirán, a ser más auténtica, dice una de las entrevistadas. A los 60 le expuse a mi mujer que necesitaba vivir esta faceta de mi vida, dice un hombre sobre este tema. Alrededor de un 14% de personas en España no se consideran heterosexuales, según la última encuesta del Ipsos Global Advisor del 23, una de las cifras más elevadas del mundo. La misma encuesta apunta que un 5% de la población se considera bisexual, una orientación mucho más habitual entre la población joven. Hasta 3 de cada 10 miembros de la generación Z, los que están entre los 14 y los 24 años, no se consideran heteros, y los que se definen como bisexuales son 6 veces más que en otras generaciones. Entre los boomers, menos del 3% de las personas dicen ser bisexuales. ¿Qué les parece esto? Bueno, yo creo que es una intimidad, ¿no? Que es No, 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 respetada. no, no, Tu no, no, no. orientación, No. Una tú intimidad sabes es, cómo la, te es donde lo practicas. No, espérame, reconocer públicamente este asunto. Sí. Ahora sí que como dicen, yo tengo otros datos. A ver, Las nuevas teorías, los avances que está habiendo ahorita en la terapia sexual y en la sexualidad en general es que todos los seres humanos son somos bisexuales, bisexuales. pero Bisexuales. unos más que otros, ¿no? Que ya que es cuestión ya de moral, de principios, de valores, pero la teoría dice ahora que todos somos bisexuales. Así que ustedes pueden quedarse con esto de la edad adulta o aceptar que todos somos así. Sí, o buscas pretexto. No, no, A ver, pues es algo que esto se ha estudiado. se presta a rayar en la banalidad y en la mala interpretación y en el cotorreo. Pero visto bajo la óptica de la sexología, sí es interesante los resultados de la encuesta y las edades a las que las personas dicen reconocerse que les gusta o Claro. que se dieron cuenta de que son bisexuales. ¿Por qué hay hombres que no van a que les examinen la próstata? Porque Ujú. piensan que si les mete el dedo el doctor, automáticamente van a perder su virginidad, como alguien pensaría, ¿no? O dicen que Porque porque a lo mejor les va a gustar. porque las prácticas orientales de la sexualidad están orientadas al tocamiento no solo de los genitales, sino de la, ¿cómo se le llama tú técnicamente para no meterme yo en conflictos? Masaje prostático. Masaje No, bueno, eso es prostático. lo que te da el doctor cada vez que vas, pero y el Carlos Arroyo tiene unas manotas. No, que las, las prácticas sexuales en Oriente están orientadas no solamente a la exaltación de las partes genitales, vagina, pene, mujer, hombre, sino de la parte anal de la mujer y del hombre, como una práctica común entre ellos. O sea, ¿no será que este tema también está restringido específicamente por asuntos religiosos occidentales? Claro. Víctor Claro. se queda muy serio. Sí. No, si hay un reconocimiento como tal de la bisexualidad, dices, yo creo que sería el impedimento, ¿no? O sea, No no tengo está la menor idea, reconocido, no pero lo que tú llegues reconozco con tu yo. mujer ahorita a los 60 años y le digas, oye, ¿Qué fíjate que crees? yo ¿Qué creo que crees? quiero probar, ¿qué te va a decir tu mujer? ¿Qué onda contigo?
Sí, Pues digo, quién sabe, Jesús Manuel, cuál sea la respuesta de las parejas. No digo de la pareja de Víctor. A lo mejor sí, las parejas a las que se les dice eso, dice, pues qué bueno que me dices porque yo también tenía ganas, pero no me atrevía, claro, claro. ¿no? Sí, por eso es Puede. que digo que es una intimidad, ¿no? Es lo tuyo y no hay que manifestarlo como Muy tal, ¿no? bien, Oye, ¿qué es crees? lo tuyo, fíjate bien, ¿por qué hay estudios que están revelando estas informaciones? Yo me imagino, platicaba con un sacerdote ahora el domingo de resurrección y le digo, oiga, ¿y cómo le fue en la Semana Santa? No, muy bien, fíjese que cayeron unos pecadores de esos grandototes, grandototes. Y digo, a ver, cuente, cuente. No, 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 o sea, sí, gente que sí necesitaba confesarse, de esos que se llevan varios minutos en la confesión. Pues es como ir al psicólogo, es como ir al confesionario, ¿no? Vas a contar eso que no te tiene tranquilo, eso que te tiene en un... Y yo creo que estos asuntos de la sexualidad y demás, no les damos un espacio para comentarlos, sino más bien los llevamos al albur, a lo banal, a la broma, al cotorreo, a esas cosas, no le damos seriedad. Generan ¿No mucha será angustia. esto, no, no será esto un trastorno mental? No, yo creo que es un mecanismo de defensa, porque te da cierta angustia y entonces mejor le das la vuelta por la risa, ¿no? En lugar de Eh, verlo con seriedad, porque si es risa, si es chiste, se vale. Pero qué tanto te hace sentir a ti cosas, ¿no? Ujú. Mejor Y no. es como comer un helado, ¿no? Reconoces que te gusta el helado de chocolate o de vainilla, no sé, ¿no? Es tu gusto, es tu preferencia. Pero está interesante la sí, pero estadística, ¿no? finalmente es un helado. Sí, pero te da también la sensación de placer, vamos, porque es tu gusto. Dices, no, a mí me gusta más el pastel. Ah, perfecto. O sea, cada quien va a tener su gusto, lo que te genera tu placer. No, pero a mí me gusta ver una película de muchos paisajes. No, ay, qué aburrido. Y si te ¿Sí? gusta el buffet de postres, No me También gustan se los vale, es postres. un gusto, ¿no? Dice, Sí, es un gusto. Pero fíjate que no me gustan los poquito de postres. cada postre para no saturarte. Ajá. Pero no me gustan los postres, no mucho. No me gustan los postres. Me voy más a lo salado. ay, ay, ay. Bueno, los guisados, Día varios 2, guisados, ¿cómo ves? Sí, sí, día 2 sí. fue el día de el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Y hay un parrafito en un artículo que leí de las Naciones Unidas, donde dice que el TEA, que así es como se le conoce el trastorno del espectro autista, eh, no es una enfermedad mental como muchos piensan, sino es un trastorno del desarrollo y que los niños tienen 5 veces más probabilidades de padecerlo que las niñas, que se presenta de una manera distinta en cada persona de quienes lo padecen. No hay un estudio, no hay un test específico para diagnosticarlo. Generalmente se detecta por los rasgos del comportamiento del niño. Se estima que el 50% de las personas con TEA tienen alguna discapacidad intelectual. El trastorno aparece antes de los 3 años y se vuelve una condición permanente en la vida. Un estudio que hicieron en Suecia estima que el 30% de los bebés prematuras tienen un mayor riesgo de padecer el autismo. Eh, Hay personajes interesantes de la ciencia y de la tecnología y todo que fueron considerados o que están considerados como pues autistas. Por ejemplo, quizá el más famoso sea Albert Einstein, que en las primeras etapas de su vida mostró ciertas características del autismo, comenzó el lenguaje a una edad tardía. Sin embargo, pues fue uno de los hombres que más aportó en la ciencia, la fórmula de la teoría de la relatividad espacial
el efecto fotoeléctrico, la física teórica, la mecánica cuántica, etc. Otro científico, Isaac Newton, un músico importantísimo, Wolfgang Amadeus Mozart, también, desde muy joven se destacó en la música y pasaba largas horas en total aislamiento y, bueno, le diagnosticaron, según los estudios de hoy día, con características de autismo. Una persona que ha estado muy cerca de nosotros en la tecnología digital, en Microsoft y el sistema Windows, Bill Gates, también. Ujú, sí. En fin, ¿cómo ven esto de el autismo? Hijo, como dices tú, es muy difícil diagnosticarlo porque básicamente tienes que ver qué síntomas está presentando cada persona, ¿no? Y al final de cuentas, el autismo termina siendo una especie de, de psicosis en un momento dado, dicen que de esquizofrenia podría ser, y que ahora se le denomina autismo. En fin, hay varias teorías, ¿no? Hay las que se van por esta cuestión de que son personas que están fuera de la realidad y hay otros que dicen que tiene que ver con otro trastorno completamente diferente, pero que no afecta a la inteligencia, ¿no? Yo lo que A ver, sí he ¿ustedes visto, han tratado con autistas? sí, yo lo que he visto en la práctica es que son niños que fueron privados de afecto. No. Es decir, o que por alguna Yo lo que he razón no. visto es que son niños extremadamente inteligentes, Eso con sí, pero con mucha dificultad en sus habilidades de relaciones. inteligencia y manuales para armar, para desarmar, Sí, impresionantes. Y una característica que me asombra, no dicen mentiras, no saben decir mentiras, solo hablan con la verdad. ¿Por qué no invitamos a los candidatos a contagiarse uy, del autismo yo pensé que para era en que, serio el tema, para que no digan mentiras? que se vuelvan autistas entonces. Pues a lo mejor nos iría, no sé, estaríamos más felices quizá con sus gobiernos autistas y no con la cantidad de mentiras a las que nos tienen acostumbrados. Sí. El problema es que viven su realidad, ¿no? Los candidatos. Pues los autistas también. Por eso digo que es una forma de esquizofrenia, ¿no? Vives en otro mundo. Bueno, no se le considera una enfermedad mental, ¿eh? A mí ese es el punto que me destacó ahora en este día, porque la ONU dice no es una enfermedad mental, es un trastorno del desarrollo. ¿Cómo ven? Y fíjate que hay pocos centros que puedan tratar a los autistas, ¿eh? En Hay muy España pocos. hay una tendencia a esto, ¿eh? Tratan mucho y sacan manuales y una serie de cosas muy interesantes en España. En México, no sé, por aquí, en Puebla estaba Lurditas Fernández de Castro, que se metió mucho en eso y no sé si seguirá, porque tengo mucho tiempo de no verla, pero ella tenía una escuela, tenía un taller para niños y niñas autistas en Puebla. Bueno, primero lo puso en Querétaro y luego se vino para acá. En Bueno, fin, el asunto es que esto es lo que dice la ONU, pero te voy a decir que hay un manual que es el DSM-5, que se le conoce con las iniciales, que tiene que ver con la clasificación de trastornos mentales. Y ellos consideran el autismo como el trastorno del espectro autista. O sea, sí, sí está considerado el dentro TEA, de el TEA, una, ¿perdón? se le llama TEA. Sí. Sí, sí, pero sí está considerado como un trastorno mental de acuerdo a estas clasificaciones. Por eso digo que depende del punto de vista de quién. Si No, te bueno, vas a la psiquiatría, dice que sí. es el documento de la ONU que dice no es una enfermedad mental, es un trastorno del desarrollo. Pues lo que sí tiene son muchos trastornos, independientemente del desarrollo, muchos trastornos socioemocionales. Es decir, tiene mucha dificultad estas personas para convivir, para interactuar con los demás. Generalmente son aislados, están siempre en su mundo, en sus cosas.
y sí se vuelven muy inteligentes, muy creativos en lo que hacen, pero no los pongas en contacto con los demás. Es ahí donde tienen mayor problema, para relacionarse. Se les dificulta mucho que los toques, que te acerques mucho a ellos, es donde no lo permiten, ¿no? Y no aceptan que los toques, es muy difícil, efectivamente. Sí. Pero a mí lo que me asombra, independientemente de sus habilidades, y la inteligencia, es que no saben decir una mentira. Eso me asombra. O sea, quiere decir que la conciencia de la verdad y de la mentira está en las personas normales. ¿Qué onda con esto? Pues no, a mí, yo no estoy tan segura eso de que no dicen mentiras, porque en realidad es muy difícil incluso hablar con ellos. Realmente no tienen comunicación, entonces, ¿cómo te van a decir Yo algo si lo que sí menos quieren es hablar? tengo contacto con dos o tres y me impresiona mucho eso de sus, de su verticalidad de decir, o sea, no les puedes decir, esto fue hace una semana, no, esto fue hoy, esto fue Lo que, ayer. lo que, lo que pasa es que tampoco se limitan en decir las cosas, no están viendo si es prudente o no es prudente. Lo que dicen ahora, no tienen filtro, dicen las cosas No, no tal tienen, cual, no tienen, no ¿no? tienen, no, no tienen, no ¿No? tienen. ¿sí? Cuando vives en pareja, tu pareja te dice, ¿qué haces? ¿No? Se refiere la señora al señor, oye, ¿qué haces? Nada. Y está así como ido, ¿no? Los varones somos como muy metidos en nuestros pensamientos. O vemos televisión y nos enfocamos. Y la señora, por más que grita, no le hacemos caso. Entonces, pareciera como que hay parte de ese espectro autista, ¿no? Estamos metidos en nuestro mundo los varones. Así. Y tenemos como ese lapso de, ¿qué haces? Nada. Y efectivamente los varones tenemos muchos periodos donde no hacemos nada, no pensamos nada. Estamos en nuestro mundo, en nuestra realidad, pero es nuestra necesidad. En cambio, las mujeres necesitan hablar, convivir, hacer, moverse, pero somos distintos por eso. Pero yo creo que el varón sí sufrimos un espectro autista porque vivimos en nuestro mundo. Pues yo creo que cada quien habla de la feria como le va en ella. Cuando hablas, vives en pareja. Y ya viene la feria de San Marcos el 25 de en el meritito Aguascalientes. Pero Bueno, ya Víctor nos sigue vamos, diciendo que todos somos así, ¿no? ya nos vamos. Ok. Pues todos Nos los vemos la clasifico próxima igual. semana. A ver si preparan buenos temas, porque No, ajá, no te gustó mi tema. Ok. el doctor hablándonos de pobreza, caray. Sí, no. Es que apenas me di Es cuenta. que Fíjate que apenas lo descubrió Víctor. me he topado con dos o tres casos de personas alrededor mío que están sufriendo de diarreas muy fuertes, de malestares crónicos estomacales, y yo lo atribuyo al calor, al clima. ¿Será por ahí? Pues que se puedan Este, descomponer los alimentos más No, no sé, fácil o algo así, ¿no? o el es cuerpo, posible que sí. Es porque todo el posible mundo que dice, sí. no, es una consecuencia de la vacuna maldita que te pusieron. No. Efectivamente, desde lo simple, como no refrigeraste bien tus alimentos, todo lo que es la leche se puede echar a perder más rápido. Si tú dejas una fruta, ahorita con el calor, madura muy rápido, lo trajiste es verde el plátano y se maduró en 2 días, ¿no? Por el mismo calor. Efectivamente, sí hay que hacer toda una refrigeración, estar muy pendientes de los alimentos, porque está el Proteus, que es una bacteria que te contamina los alimentos y eso sí te puede afectar independientemente de una salmonela que a veces no te causa una diarrea. En ocasiones cuando es muy prolongado y repetitivo y tienes ya evacuaciones líquidas, sí hay que hacer coprocultivos, para ver qué tipo de bacteria es la que está presente en las heces fecales y ver quién es la causa. O tan sencillo como seguirte hidratando, que es lo importante, ¿eh? No tomar Pero ¿y si el antidiarreico. problema está en el agua? ¿Eh? ¿Y si el problema está en el agua? Ese es nuestro problema también.
O sea, sea, la ¿dónde compras el contaminación. agua? ¿Dónde la, de qué marca? Yo he encontrado jarra de agua que tengo, de repente le hago así y veo cositas que se mueven como de Como plástico. viborita, ¿Eh? ¿Cómo como qué? viborita. No, 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 Viborita. no, 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 no inventes cosas, no. Si se hubiera caído un pedazo de Durex, Ajá, y entonces digo, ¿y esto de dónde salió? Y voy al garrafón y viene dentro del garrafón. sí, ¿Mm? Sí, ¿qué sí. seguridad tienes que al comprar un garrafón, ¿Qué seguridad tienes que lo totalmente, lavan bien? ¿Qué seguridad tienes que el agua es potable? Es que un se tema laven bien los difícil, ¿no? garrafones antes de llenarlos? ¿Y qué seguridad tienes de que los hielos que te comes, que te venden en el Oxxo, están hechos con agua buena? Hace muchos años, a los chavos que íbamos al Calvario, porque alguna vez fuimos al Calvario, nos prohibían comer los raspados y Sí, las nieves de esa época por el calor que hacía y porque decían es que se hace el hielo que raspan ahí, los raspados, es un hielo de agua sucia, no es un hielo de agua potable. Eso ujú, indicaba que el agua no elimina, o sea, el hielo, perdón, no elimina no las sé cómo, bacterias, bacterias o los microbios o qué será que vienen en ujú, el agua, sino es el claro. calor, no el frío, ¿verdad? Por eso se hierve el agua. ¿Puede ser eso? Pues es Es posible que que sí. en lugar de andar los candidatos haciendo tantas promociones ahorita de que el zapato fosfo y esos rollos, ¿por qué no les pedimos que hagan unas auditorías a los embotelladores de agua y fabricantes de hielo de que lo que nos estamos bebiendo y comiendo es higiénico, es potable? Porque cuando éramos niños en el colegio había bebederos de agua, podías beber el agua de corriente de que venía en la tubería normal, ya no se puede. ¿Cómo Sí. ves? ¿Tú te acuerdas de los raspados? Cómo el Sí, señor traía el tabique, ese sí, grandote de Sí, hielo, sí, sí. y, sí, y lo arrastraba por el piso, o sea, no había sí, tampoco mucha higiene que digamos, así es, ¿no? sí. Y con la virus, Sí, ahí en se llamaba virus, le decíamos virus o virus, ahí en la 28 Poniente y la 3 Norte, no la 5 de Mayo, dando vuelta de la 5 de Mayo, ahí estaba la virus. sí. Y no nos enfermábamos. Bueno, Pero yo me acuerdo que muchas veces comí y no me enfermé de... a no, ver, porque el agua era buena. Por eso digo, a ver, Sí. ¿quién resiste la prueba de hacer un análisis microbiológico? ¿Cómo se le llama eso? ¿Un análisis qué, doctor? Este, pues microbiológico está bien. ¿Sí? Bueno, ¿O de quién? mejor que no lo hagan porque si no nos vamos a comer nunca raspados ya. no, yo el raspado hace muchos años que no lo como, ni como paletas, nada de esas cosas, ni nieves, ni todo. Pero el hielo, aunque tú lo hagas el hielo, aunque tengas en tu refrigerador, yo todavía tengo el refrigerador de mi abuela, que ya no funciona, pero tiene sus charolitos para poner el agua para hacer hielo. Ujú, Pero el agua tenía que ser un agua potable, un agua higiénica. Vete a saber con qué hacen los hielos hoy día. claro. Bueno, ya nos vamos. En fin. Pórtense bien. Sale, nos Pásenla bien. vemos. Hasta luego, Bonito adiós. día. Próxima Bye. semana. Ana España. Don Francisco López Fajardo, muy buenos días. Buenos días, Jesús Manuel, ¿cómo estás? Pues aquí estoy, mano. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir, man? Pues aquí estoy, no puedo, Te ves muy bien, ¿eh? te ves muy bien. Fíjate que hoy me bañé. Ah, bueno, esa Eso guayabera sienta con el calor. siempre ayuda, man. Gusto en saludarte. Pues, ¿qué me cuentas? ¿Qué tema traes hoy? Pues fíjate que te propuse un tema que a final de cuentas es como un cliché para muchas personas sobre el tema de la violencia vicaria, ¿no? Normalmente cuando tú te metes a buscar estos temas a los buscadores de Internet como Google, Safari y otros más,
casi siempre la violencia vicaria va de un lado del hombre hacia la mujer. Es que eso Pero es. sí, pero en realidad también es al revés en varias formas, ¿eh? Y sobre todo que analizando pues la actualidad, yo creo que los que más sufren esa violencia, independientemente de la pareja violentada, sea hombre o sea mujer, pues son los hijos, ¿no? Ah, no, bueno, los hijos son el camino, pero la violencia vicaria como tal, se acuña el nombre de violencia vicaria, creo que es una italiana, Vícar o algo así, la que hizo Es eso correcto. hace años, y de ahí es de donde se denomina violencia vicaria, pues, donde el macho, así dicho textualmente, usa a los hijos para violentar a la mujer, a la exmujer, a la expareja, usa Claro, a los hijos, y entonces eso es lo que se denomina violencia vicaria. En muchos países ya está vigente esto. Lo que, no sé, yo no soy abogado, no me meto mucho en esos temas, pero entiendo que la violencia doméstica abarca esa otra parte, la de la violencia de la mujer contra el hombre. sí, Aunque hay algunas tesis que por ahí he leído donde se menciona que la violencia vicaria ya en una proporción más amplia no se restringiría a la que se usa solo a los hijos de una pareja hombre-mujer contra la mujer, claro, sino los hijos de una pareja mujer-mujer o los hijos de una pareja hombre-hombre o la violencia que la mujer pueda ejercer sobre el hombre a sí, través de los hijos, pero que no se le sí. llama como tal violencia vicaria, sino violencia doméstica. O sea, creo que el concepto se va ampliando, ¿no? Sí, fíjate que igual leyendo y estudiando el tema, eh, varios países están reconociendo ya como la violencia vicaria en general como una violencia doméstica, ¿no? O sea, la violencia doméstica es muy amplia, pero en términos ya hablando de hombre-mujer, la violencia vicaria inicialmente empezó precisamente por la violencia de utilizar a los hijos contra la pareja, sobre todo femenina, ¿no? Obligarla a hacer cosas que el hombre quería. Digamos que el origen de la denominación es esa, cuando el hombre Ese es el usa a los origen, sí, hijos claro, para violentar a inicialmente. la mujer y los violentados son los hijos y la mujer. Claro, por supuesto. Principalmente los hijos, porque son los primeros que pasan por ese conflicto de violencia, cuando un hombre ejerce la fuerza brutal o la fuerza macha, ¿no? En contra de su pareja por medio de los hijos, ¿no? Inclusive amenazando a la mujer de que le va a hacer algo a los hijos con tal de que él tenga los bienes o los resultados que él quiere, ¿no? Pero ya hoy en día muchos juicios se va considerando poco a poco que la violencia vicaria se quede como un general, como un nombre nada más para la violencia doméstica, sobre todo de parejas que influyen los hijos para ciertos fines de una pareja a la otra, sea un hombre a una mujer a un hombre, o como hoy en día las familias pues que ya adoptan dos hombres a un niño o a una niña, o dos mujeres que están casadas, que adoptan a un niño o una niña que empiezan a ejercer cierta violencia contra su pareja y que obviamente pues el niño es el que más sufre, ¿no? Las consecuencias. Y que hoy en día tú te das cuenta que ya por lo mismo de que ha cambiado mucho la sociedad, desgraciadamente siempre que pasa, o como dices tú, yo no soy abogado, pero platicando con un buen amigo que tenemos en común, se han dado casos muy fuertes de que sí, las mujeres hoy en día están utilizando también a los hijos, pues con los medios de poder obtener ciertos beneficios, sobre todo económicos, ¿no? En contra de sus exparejas, ¿no? Pues en contra de los hombres. Y que pues ponen de intermediados a los hijos para obtener esos beneficios, pues en cierta manera, pues
utilizando el chantaje sentimental de que pues si no me das esto no te dejo verlos, si no me das esto no los vas a volver a ver, si no me das el otro no vas a obtener los beneficios como padre y los derechos que tienes, ¿no? Y quedan a un lado los derechos más importantes que son los niños. Creo que ese es el problema más grande porque los niños son la base de la sociedad futura. Y si las leyes no se definen bien para poder proteger al infante, estamos haciendo que la vida social de esos, ni que son niños ahora, cuando lleguen a una adultez, traigan problemas acarreados de todos esos problemas de su infancia, ¿no? Sí, o Entonces, sea, finalmente los que pagan los platos rotos son los hijos. claro, porque si de por sí un hijo sufre ya con la separación de un padre y una madre o de un divorcio, se llame cual sea su pareja en ese momento del hombre o la mujer, pues es violentado posteriormente también, es utilizado y creo que la autoestima de ese ser pequeño, indefenso, pues es el que más puede tener problemas a futuro porque a final de cuentas están utilizando sus sentimientos también de ese pequeño ser. Entonces, creo que ahí es donde, por eso te quise tocar este punto, tratar de hacer un poco de conciencia en los padres que estén pasando por una situación de divorcio, por una situación de separación, para que no volteen a ver a los hijos como un acto de chantaje hacia su pareja, sea hombre o mujer, no importa. Que lo que más prolifere sea la razón y el derecho infantil de que los niños tienen derecho a vivir en un lugar tranquilo, en una casa, en un hogar, a no tener deficiencias de ningún tipo, darles todas las armas para que sean hombres o mujeres cabales, ¿no? Y que esto sea un beneficio para la sociedad futura, que ese es, creo, el mayor problema, el hecho de que los niños no tengan una protección legal y que los padres no tengan una conciencia. Creo que lo que estamos haciendo es echarnos la soga al cuello porque esos niños después van a ser los adultos que van a tomar las decisiones para la sociedad. Sí, o sea, finalmente el tema tiene mucho que ver con la relación de dos personas y de cómo van a resolver el problema que tienen de diferencia, de ya no querer seguir juntos, se separan cuando son dos y no hay descendientes, no hay familia. Ahora se acostumbra hasta a pelearse las mascotas, Sí, hasta claro, por supuesto. juicios de divorcio entran las mascotas. Antes era el dinero, era la herencia, la pensión, el coche, la camioneta que le tienes que cambiar cada 2 años, una camioneta nueva, o que tienes que pagarle las vacaciones 2 veces al año, qué sé yo. Pero Sí. la parte donde una u otra, hombre, mujer, usan a los hijos para conseguir el objetivo que quieren con la otra persona, ahí es donde hay una falta de respeto a la dignidad de los hijos y una muestra de que no hay amor por los hijos, sino por fregar al otro o por conseguir algo del otro usando el cariño que tiene la otra persona por los hijos. Eso es lo que está totalmente equivocado, sea hombre o sea mujer. Sí, 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 o sea, el concepto del amor a los hijos, creo que a veces cuando el coraje, ¿no? De la pareja al momento de que hay una separación por algún error que cometió el hombre o por algún error que cometió la mujer, ¿no? Por un despecho amoroso, hacen que se nuble ese amor y esa conciencia que debemos de tener como padres para que en un momento dado lo que prolifere sea el beneficio a los hijos. La realidad es que hoy en día los padres pasan por ese proceso cuando se separan. Estoy hablando padres en general, no me refiero a ningún sexo en especial, sino padres en general. Pasan por ese proceso y que los más dolidos en esa situación, pues son los hijos. Y ya de por sí un hijo sufre cuando hay una separación, cuando hay un divorcio, pues ahora imagínate achacarle todavía el Sí, hecho sí, sí, de sí, no, ¿no? De no sí. poder ver No, a tu digo, papá o a tu ponte mamá. a pensar si en las últimas charlas que has tenido con nosotros hablas del cuidado que se debe tener en los hijos, de las pijamadas, del acoso, Claro.
de todas estas cosas. Ahora, es peor lo que les hacen los papás. Ajá, sí, sí, porque al final de cuentas, imagínate el hecho de que pues un infante no sepa qué está pasando en su vida en ese momento y que aún así, pues él tenga una idea de lo que es un núcleo familiar, se rompe ese núcleo familiar y en ese momento, aparte de romperse ese núcleo, él se da cuenta que es parte de un juego de chantaje, ya sea del papá o de mamá, ¿no? Entonces, eso va directamente a la autoestima y eso va a proliferar después en situaciones de drogadicción, de malas amistades, pues, que se van de sus casas, de situaciones con problemas psicológicos, con los problemas que ya platicamos de cuestiones de alimento, de alimentación. Vaya, de ahí vienen también otros problemas y otros conflictos. Es muy importante que hoy en día se tenga en cuenta que el concepto feminista y machista son extremos. A final de cuentas, lo que nosotros pretendemos es crear una sociedad buena. Ni podemos decir que el machismo debe de prevalecer, pero tampoco podemos decir que el feminismo puede prevalecer en los extremos que se están proponiendo a veces en las situaciones como ahorita se están dando. Yo creo que el hombre y la mujer siempre ha sido un complemento necesarios para una buena sociedad. No somos iguales, definitivamente tenemos diferencias como individuos, porque pues somos dos sexos diferentes, pero somos complementarios uno al otro. Si no Es existe un un hombre, pues pensamiento muy decimonónico esto que estás diciendo, pero claro, finalmente, dices tú, no somos iguales. Es que debíamos ser iguales ante la ley, debíamos ser iguales ante los derechos, ante la dignidad, ante el eso sí, respeto, claro, por supuesto, porque físicamente somos diferentes, es correcto, biológicamente somos diferentes, nuestros órganos genitales funcionan de una manera diferente. O claro, sea, somos diseñados para reproducirnos el uno con el otro, ¿no? es No el correcto, uno claro, sin el otro. Pero en sí, cuanto a la ubicación de la persona en la sociedad, en términos amplios, en la función de ser padre, de ser madre, de ser hija, hijo, padre, o de ser un empleado, una empleada, ese es el tema. Por eso cuando dices feminismo, a mí me brinca mucho porque yo sí tengo unas amigas que son feministas y me dicen que yo soy feministo, no feminista, sino feministo, porque me interesa defender esta parte de los derechos de la mujer. Yo sí he sido testigo de cómo se violenta muchas veces a una mujer por el simple hecho de ser mujer, sobre todo en el escenario político, quizá ahora ya no tanto, pero en el pasado sí lo era. Y esto es, entre otras cosas, lo que provoca muchas veces que desde el poder se ejerza una violencia de género contra la mujer. Por eso cuando salen y se claro, manifiestan y dicen es que vamos a cerrar las calles, vamos a poner vallas, vamos a proteger los monumentos. Y yo siempre les digo a las autoridades, pues sí, está bien que hagan eso, pero el monumento más importante es el ser humano, no la catedral, no la piedra, no la fuente de San Miguel, que ahora hay gente que se sacrifica diciendo que lastimaron a la fuente de San Miguel, pues más duele, más daño se hace a las mujeres y a los seres humanos en las actitudes de muchos de los políticos y de las autoridades. sí, Ve lo que eso pasó yo en creo que Campeche, esto de mandar a las mujeres policías sin preparación, sin armas ni nada, dentro de un penal a combatir a los individuos. Verdaderamente es una violencia de género contra la mujer. sí, eso definitivamente hay que erradicarlo. O sea, hay que terminar con ese tipo de malas costumbres, como dices tú, desde el poder, desde donde se ejerce el Sí, poder, sí, de sí, querer sí. opacar los derechos de una mujer por ser mujer. Eso definitivamente hay que estar en contra y hay que levantar la voz. Yo me refiero al feminismo extremo, ¿no? Al que ya sobreintenta pasar la parte, como dices tú, biológica del hombre o de la mujer también, incluso, porque pues yo he visto también feminismo extremo que al grado de que ya son machistas, o sea, ya también van violentando a las mismas mujeres. Pero el hecho de que la mujer y el hombre
tengan que entender que somos un complemento para la sociedad. Creo que eso es lo que hay que entender desde el concepto de familia o matrimonio, que nosotros como padres, por el hecho de haber tenido hijos, no significa que sean de nosotros, de nuestra propiedad y utilizarlos para fines de nosotros, sino que son seres humanos también que están en búsqueda de una felicidad y en búsqueda de un crecimiento, y que creo que Sí, nuestra obligación como padres es guiarlos en ese sentido, estemos juntos o sí, separados, ¿no? sí, Y utilizarlos. pero sí hay que poner un hasta aquí a la violencia contra la mujer, la violencia de género, Sí, en todos los terrenos, en todos los escenarios. Creo que sí hay un abuso y lo vemos constantemente en el entorno privado, en la familia, entre los amigos, comentarios que escuchas de papás en función de sus hijas, de privilegio para sus hijos de ciertas cosas y de desprecio para sus hijas, de no definitivo. tratarlas. O sea, hay una cantidad de cosas que suceden que sí te vas de espaldas, Paco. Sí, sí, de hecho, o sea, mira, yo tengo 7 y de los 7, 5 son mis hijas, o sea, son mujeres, ¿no? Tengo 2 varones y 5 hijas. Y yo lo veo en sus escuelas, yo veo en sus amistades, yo veo en sus situaciones de familia, de amistades de mis hijas, que es triste ver cómo hay padres que hacen a un lado a las hijas para darle los privilegios a los varones, ¿no? Y que también tú te das cuenta en la calle cuando yo voy, por ejemplo, con mis hijas o con mi esposa, cómo hay hombres que les faltan el respeto a las mujeres. Obviamente tú como hombre, pues tratas de que mientras van contigo, tú protejas y pues que nadie se les quede viendo de una manera fea, inadecuada. Pero hay hombres que les vale, ¿no? Y que vas incluso con tu esposa y se le voltean a ver a tu esposa de una manera que vaya, como si tú valieras un cero a la izquierda, y eso, imagínate, cuando estén a solas con una mujer o cuando estén ellos en una posición de poder o en una posición alta, pues cómo tratan a sus empleadas, cómo tratan a las mujeres en general, sí te das cuenta que hay desgraciadamente desequilibrios de parte de los hombres hacia las mujeres y definitivamente no es correcto. O sea, hay que erradicar, ¿no? Yo a mis hijos, como varones y como hombres, sí les digo que tienen que obviamente respetar y darles el lugar a una mujer, porque para empezar, provenimos de una mujer, de una madre, y yo creo que a nadie nos gustaría que nos faltara el respeto a la mamá, ¿verdad? Entonces, sin embargo, bueno, es importante que la sociedad caiga en un estado como de conciencia, de saber que también esas niñas que se dejan violentar o que a veces no levantan la mano y no dicen nada, también es porque están pasando por un proceso a lo mejor de inestabilidad emocional, que su autoestima no está bien. Así como hay que enseñarle a los hijos a respetar, también hay que enseñarle a las hijas a que se tienen que dar a respetar y Y a tienen buscar que ayuda. saber defenderse de eso, Claro, porque definitivo. enseñas artes marciales a los niños, también hay que enseñarles a las niñas, también hay No, que no, decirles claro, a las no, pues niñas cómo ahora sí que defenderse. mis hijas van parejos, yo tengo 2 en Taekwondo, mujeres, y un hijo varón en Taekwondo, o sea, se tienen que aprender a defender también físicamente, porque a la sociedad al grado de que ahorita la situación en la cuestión de la violencia está muy alta, ¿no? Entonces, se tienen que empezar a dar cuenta los papás que tenemos que ser hijos fuertes de carácter en todos los sentidos y que parte fundamental de la fuerza del carácter de un hijo es la integridad física, pero también la familia, ¿no? Y yo pienso que ahí es donde a veces como sociedad creo que estamos, como dices tú, se hacen tantos programas sociales y hablan tanto, pero en la práctica te das cuenta que la violencia, por ejemplo, ahorita con las cuestiones políticas, pues acaban de matar hace 2 días a una candidata, ¿no? Ahí en Celaya, ¿no? Después del partido que haya sido, simplemente por el hecho de que, pues, ¿cómo es posible, no? Que a una persona la agredan de esa manera físicamente por bienes y beneficios, pues, desgraciadamente políticos, ¿no? Y vaya, son situaciones que uno no puede entender. Yo creo que sí estamos haciendo las cosas en muchos términos para atrás, como los cangrejos, y tenemos que empezar a renovar, como dices tú, alzar la voz en contra de la violencia contra la mujer y también contra el hombre, obviamente, ¿no? Contra Pero la sí, violencia en términos amplios.
Sí, contra la violencia en términos amplios. Pero todo va a depender de la familia, Jesús Manuel. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo creo que esa es la base fundamental de cualquier sociedad, la familia. Sí, definitivamente. Muy bien, ¿No? Paco. Pues otro comentario más que nos hace pensar sobre cómo hay que ir educando a los hijos. Sí, y terminarnos de educar nosotros, porque también eso pasa. También, es cierto. No hay que cerrarnos a seguir Muy bien. aprendiendo. Muy bien, pues nos vemos la próxima semana a ver qué otro tema traes. Claro que sí, Jesús Manuel. Nos vemos por allá Gracias, la próxima Francisco López semana. Fajardo, Ahí desde, tenemos una cita. desde un rincón allá en la selva tehuacanera. Aquí estoy a 100 metros del cerro, no te preocupes, Cerro. cerquita. Bueno, gracias, Muy Paco. bien, Nos vemos la Jesús. próxima semana. Te mando un abrazo, cuídate. Igualmente, hasta luego. Saludos a la Gracias. familia. Bye. Igual. Los periodistas. Los periodistas. Una de las reprimendas más comunes durante la infancia de Salacaín estaba a cargo de la abuela cuando invitaban a merendar a algunas niñas y niños a la casa por algún onomástico, o simplemente cuando se organizaban reuniones de fiestas populares o posadas. Consistía la reprimenda en prohibir enfriar el contenido de una taza, sacando con la cuchara el líquido y regresarlo. Se salpicara o no, se consideraba este acto como una grosería en la mesa. Con el paso de los años, Salacaín aprovechaba cualquier error de urbanidad en la mesa para recordar esos consejos, finalmente claves en el tema de la educación a la hora de sentarse a la mesa. Eso de los codos sobre la mesa, no hacer ruido al masticar, no sorber, etc., se convirtieron en piedra de toque en la educación formal y muy útil al momento de asistir a comidas de gala o a restaurantes de los llamados 5 tenedores, es decir, donde no bastaba un solo tenedor al lado izquierdo de los platos, había hasta 5 instrumentos para llevar los alimentos a la boca. Uno de los utensilios más delicados y a veces sofisticado en la mesa era la taza, ese cuenco histórico ideado por el hombre para llevar los líquidos a la boca. A lo largo de su vida, Salacaín había puesto particular interés en la observación de los diferentes tipos de tazas según la época. Le había gustado alguna hecha de una sola pieza con un plato incluido, con 2 asas. Se usaba para caldos de pollo y curiosamente tenía pintados a los lados imágenes de gallinas y pollos. Originalmente las tazas fueron simplemente cuencos, copiando la forma lograda por las manos al intentar detener los líquidos entre ellas. Los chinos aportaron un buen número de modelos destinados a beber té. La dinastía Han, unos 200 años antes de Cristo, fue la causante. Fabricaron tazas de porcelana con esmerado rigor y plasmadas de arte. El viajero Marco Polo llevó las tazas a Europa, pero hasta el siglo XVIII no formaron parte de las mesas, pues apenas empezaron a fabricarse. Y quizá no fueron los caldos los promotores del uso de las tazas, más bien el consumo del té y posteriormente del café, los factores determinantes en el diseño de recipientes especialmente confeccionados para cada líquido. De ahí, por ejemplo, los juegos de té en forma de dragones chinos, donde la abuela a veces servía alguna infusión, o las tacitas de porcelana diferentes entre sí, derivadas de colecciones perdidas o destrozadas en el momento de lavarlas. Cada taza tenía su plato, o por lo menos eso se intentaba, particularmente las empleadas para el café express de menor tamaño, donde se podía calcular perfectamente la cantidad del contenido. Salacaín había coleccionado a lo largo de su vida varios de esos continentes, algunos comprados y otros
verdaderamente hurtados de los restaurantes famosos. Así conservaba algunas de sitios emblemáticos como de las vajillas de líneas aéreas cuando existían esos menajes. Alguna vez leyó El Aventurero sobre la evolución de la taza, y si bien las primeras fueron simplemente cuencos, al final se decantaron por tener una sola asa con el objeto de permitir tomar la taza sin quemarse. El nombre taza tiene orígenes desconocidos. Algunos investigadores de las maneras de la mesa y de la arqueología identifican la palabra como exclusiva del idioma español y derivada de la palabra en árabe tasá, adoptada por los ibéricos gracias a los 8 siglos de presencia en la península. Don Manuel Díez de Bonilla nació en 1800 en la Ciudad de México. Fue un político conservador y autor, entre otras cosas, del Código Completo de Urbanidad y Buenas Maneras, publicado en 1844. Se adelantó al venezolano Manuel Antonio Carreño, quien publicó su manual hasta 1855. Escribió el mexicano Díez de Bonilla: los momentos de alegría suelen serlo de imprudencia, y no pocas ocasiones entre las tazas y las copas se escapan los secretos del alma. Una clara referencia al tiempo dedicado a sorber un café o a tomar una copa. Sobre el uso de la taza en la mesa, el manual de Carreño sugería: jamás hagamos variar de puesto el pan que se coloca siempre a la izquierda, ni los vasos, las copas y las tazas que se colocan siempre a la derecha. Cuánto cuidado ponían las tías abuelas en usar las tazas de la vajilla familiar, sacarlas, limpiarlas del polvo, usarlas, lavarlas con sumo cuidado, dejarlas secar boca abajo sobre un lienzo y volverlas a guardar. Alguna de ellas decía con sarcasmo: taza cascada dura siglos porque no es usada. En la literatura, quizá Alejandro Dumas haya resumido el uso de la taza en una óptica hoy considerada machista en extremo. Escribió: la mujer es como una buena taza de café. La primera vez que se toma no deja dormir. Salacaín había escuchado esta frase de boca de un político local alguna vez en una mesa de mujeres y fue criticado muy, pero muy seriamente. Vaya recuerdos de las tazas, cuántas estaban guardadas por décadas en las cajas de los menajes familiares. Quizá valdría la pena sacarlas, usarlas, usarlas, ponerlas en valor y no solo tenerlas como un inventario de la familia. Pero esa es otra historia.